Este video tiene como objetivo dar a conocer el origen de la estadística, pero antes debemos conocer qué es la estadística. La estadística es la ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos, es decir, que es la ciencia que trata de recopilar, organizar e interpretar datos numéricos que tienen como fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. A continuación se presentará el origen de la estadística. Origen de la estadística. Es muy difícil conocer el origen de la estadística en sí, pero su origen se centra en las Islas Cardeña, donde existen monumentos históricos pertenecientes a los nahuas, los cuales fueron los primeros habitantes de la isla. En sus cuevas, cuyas paredes se encontraban grabados que habían sido interpretados como muescas que sirven para llevar la contabilidad de su ganado y de sus casas. Babilonia. Nos centramos hacia los años 3000 a.C., donde los babilonios utilizaban tablillas de arcilla para anotar sus escrituras sobre sus datos relacionados generalmente a sus producciones agrícolas y ganaderas, utilizando así símbolos. En Egipto comenzó la dinastía I en el año 3050 a.C., en el cual ordenaban ejecuciones de censos. Luego el faraón Ramsés II mandó a elaborar censos para establecer un reparto de tierras, el cual utilizaban datos de población y renta del país antes de la construcción de las pirámides. Luego se encontraron monumentos egipcios en los que se podían observar su organización y su administración. La historia del antiguo Israel abarca desde el siglo XX a.C. hasta la expulsión y diáspora en el primer siglo de nuestra era. En el antiguo Israel encontramos el libro de los números, donde aparecen datos estadísticos obtenidos en dos reencuentros de la población. Fueron los griegos sobre el año 594 a.C., donde elaboraron censos distributarios, sociales y militares. Censo de los griegos, epidemias y políticas. La peste que acabó con el poder de Atenas. Actualmente, los griegos étnicos son la mayoría de población del país. Exactamente el 93% de Grecia y más del 78% de la isla de Chipre, excluidos colonos turcos norteños. Censos griegos. Los griegos efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales, división de tierras y militares, cálculo de recursos y hombres disponibles. Grecia, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 131.960 kilómetros cuadrados. Censo nacional de 1869 y 1895. Los términos hispánicos o latinos hispánicos en Argentina. Los censos padromos se realizan principalmente a fines de realizar estudios sobre la población por razones físicas o militares, o bien para grabar un impuesto que beneficie a los indigentes en cada parroquia. En primer lugar, podemos comprender que la palabra estadística proviene del latín status, que significa estado o situación. Los romanos, 400 años antes de Cristo, los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones, matrimonios y las tierras conquistadas. Se dice que los romanos fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que cada 5 años hacían un censo de la población, en lo cual los funcionarios debían anotar los nacimientos, las defunciones y los matrimonios, sin olvidar recuentos periódicos de los animales y de las riquezas de las tierras conquistadas. En el 762, Carlomagno ordenó un registro de sus propiedades, como de los bienes de la iglesia,
En el año 1066, Guillermo ordenó un catastro, que se puede considerar fue el primero en Europa. El Imperio Romano fue el primero que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, sobre la superficie y sobre la renta de los datos de todo su territorio bajo su control. Siglo XIX de la estadística. En dicho siglo, la estadística entra en una nueva fase para su desarrollo, con la generalización del método para estudiar fenómenos de las ciencias naturales y asimismo poder estudiar los fenómenos de las ciencias sociales. Galton y Pearson, dos personajes que se consideran como los padres de la estadística moderna. Galton, en su año de nacimiento de 1822 a su fallecimiento a 1911, y Pearson de 1857 a su fallecimiento a 1936. Pues, ¿quiénes son ellos? Ellos se debe el paso de la estadística deductiva hacia la estadística inductiva. Si hablamos o comentamos acerca de los fundamentos de la estadística actual, y muchos de los métodos de inferencia son debidos a Fisher. Se interesó primeramente por la eugenesia, lo que se conduce siguiendo los pasos de Galton a la investigación estadística. Sus trabajos culminan con la publicación de la obra de Métodos estadísticos para investigaciones. En él aparece la metodología estadística tal y como hoy la conocemos. ¿Qué es la estadística moderna? Es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, la colección, organización, análisis, interpretación y presentación de todos los datos que se encuentran a su alrededor, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. La estadística en la época moderna. Comenzamos a hablar con el capitán Goffredo H. Wahl en 1719 a 1772, quien fue economista conocido como el inventor de la estadística. Introdujo el término estadística con el siguiente significado: ciencia de las cosas que pertenecen al estado de acuerdo. A él, la estadística era un método descriptivo que consistía en el recuento y la clasificación de datos, cuyo fin era servir las necesidades de los estados. A mediados del siglo XVII, gracias a John Brown, 1620-1674, quien fue un estadístico inglés y considerado el primer fundador de la bioestadística y el precursor de la epidemiología. La estadística se constituye como un método de investigación los fenómenos colectivos gracias a su trabajo realizado, haciendo uso de datos demográficos, nacimientos, muertes, casamientos, etc. Logró realizar sus estudios que le permitieron describir por inferencias relaciones y leyes demográficas de validez permanente. Florence Nightingale fue enfermera y estadística británica. Fue innovadora en la reducción, tabulación, interpretación y representación gráfica de la estadística descriptiva. Mostró cómo la estadística proporciona un marco de organización para controlar y aprender el mejoramiento de las prácticas quirúrgicas y médicas. Gracias a ella se aplicó un sistema de evaluación científica de tasas de mortalidad. Como conclusión, podemos decir que la ciencia de la estadística surge como una respuesta a los problemas de toma de decisiones, planificación, organizaciones o administración que tienen los estados. Hoy el uso de la estadística se ha extendido más allá de sus orígenes, como un servicio al Estado o gobierno. Personas y organizaciones usan la estadística para entender datos y tomar decisiones en ciencias naturales, sociales, médicas y negocios y muchas áreas.